Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más, hoy en 60 minutos. Hoy en 60 minutos lo vamos a tener al doctor Cuneo Salvador, al empresario de la construcción, a Rodolfo Benuti, y por supuesto ustedes lo conocen ya, de la casa Antonio Tony Ortiz. Hoy vamos a hablar primero de contarle que se va a hacer una gran movida de la Iglesia Católica en la Plaza 25 de Mayo este próximo sábado, y por supuesto otros temas referentes a un montón de lo que estuvimos charlando hoy y que ustedes estaban pendientes que se iba a tratar el tema de suicidio, drogadicción, todo, en una palabra, las adicciones que están hoy en primera fila, como diría un amigo, che. Así que dicho esto, le damos la muy buena noche y arrancamos con Tony. Buenas noches, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Che, Bueno, qué gusto estar nuevamente acá ya estamos con otra vez, ustedes. ¿cierto? Sí. Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo le va, don Eduardo? ¿Todo bien? Buenas noches, Salvador. Muchas Doctor gracias Cuneo. por la invitación. Sí, hoy lo voy a tutear al doctor acá, che. Hoy vamos a estar charlando Muchos todo. amigos. Che, realmente vamos a arrancar primero que nada, Tony, para hacer y vamos a dejar, vamos a exprimirlo a estos grandes que tenemos hoy acá, principalmente al doctor Cuneo, que es la prevención del suicidio en jóvenes en temas crucial y complejo. ¿eh? ¿Cuáles son las señales de advertencia que indica un joven podría estar en riesgo de suicidio, doctor? Leyeron el artículo, parece, del diario. Los pasé, por todo. Los Bueno, pasé está porque es bien. muy Porque importante. ayer fue el día muy del importante. suicidio. Ayer, sí. Así, bueno, pues esas son las palabras que están Bien, un tema complejo, la cuestión del suicidio, sobre todo en los adolescentes, como Sí. yo enfoco, digamos, en el tema. En primer lugar, yo ya llevo 50 y pico de años de médico. Soy médico pediatra, especialista en salud integral del adolescente, y después hice la cuestión del máster en prevención y asistencia de adicciones. Siempre me preocupó dentro de mi profesión de que llegamos a un momento en la pediatría donde teníamos que capacitarnos para poder seguir acompañando, controlando, ayudando a nuestros adolescentes. Y es una cosa que quedó en el tiempo. Ajá. En ese momento recibimos la certificación de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Creo que éramos cerca de 60 médicos nada más del país. Y no se estimuló la formación, capacitación de un profesional que se dedique a la salud integral del adolescente, en primer lugar. Cuando uno habla de adolescentes, sí, tenemos psicólogos, con los servicios, por ejemplo, tenemos psicólogos y ginecólogos. Es como si el adolescente estuviera en la cabeza o en los genitales. Nada que ver. Los cambios generacionales de estos últimos 50, 60 años ha hecho de que el adolescente adquiriera identidad propia, ocupa un lugar dentro de la sociedad muy importante, en primer lugar porque es un elemento, digamos, que consume. ¿Influyó Cosas. mucho la tecnología entonces? Sí, lógico, de todo consume. Todo lo que le venden, los adolescentes consumen. Y justamente estos cambios generacionales hicieron de que la familia, papá y mamá, se dedicaran a otra cosa. Es decir, lógicamente, situación económica, situaciones profesionales, la dedicación al desarrollo de sus actividades, ha hecho que justamente cuando el adolescente comenzó a levantar cabeza y a tener presencia en la sociedad, los padres comenzaron a aflojar el acompañamiento. De por sí, el acompañamiento en los niños fue muy importante en el siglo pasado, hasta el año 2000, digamos, Sí. y después también se fue aflojando por la misma razón. Pero el adolescente que fue levantando cabeza, teniendo presencia, yo soy un convencido que fue en cierta manera abandonado por los procesos educativos de acompañamiento. Es decir,
todos se quejan de que la situación del adolescente en la escuela, en la sociedad, es un individuo un poco distinto, un poco raro, entre comillas. Pero es simplemente porque muy pocos comprenden las características normales del adolescente en esta etapa de la vida del ser humano, y que es simplemente como digamos una subida y una bajada. Es un periodo de transición, es muy crítico, es muy traumático para el adolescente en la medida que no podamos comprender qué le está pasando. Ahora, el adolescente en esa forma de escribir que usted está manejando, Salvador, me da a entender a mí que el adolescente busca respuesta o en Google o en su propio interior, porque no tiene dónde preguntar, está como solo en el espacio. Mira, como todos los hijos, depende de la base con la cual iniciamos el proceso educativo. Se refleja en sus papás. Por eso la educación a nivel de los niños es fundamental para que este adolescente tenga la seguridad de una familia que pueda contenerlo y que haya marcado muy bien los límites para que este individuo pueda construir su propia personalidad. Esto es lo básico. El niño comienza con la pubertad y lo que pierde es el cuerpo infantil, la identidad del niño, que ya no es niño, y sobre todo los padres de la infancia. Esos están tres elementos importantes que pierde y que el joven lo vive como un duelo. Yo siempre digo, por eso tengo pasión por esta parte de la medicina, porque veo sufrir mucho los jóvenes, si bien no quieren demostrarlo. Son pérdidas muy profundas que alteran mucho su estado de ánimo, su satisfacción. Es todo un periodo de prueba que encima, como si fuera poco, ellos mismos necesitan distanciarse de sus afectos, de su familia, para poder lograr su propia manera de ser, no ser igual que papá y mamá. Crean su propia identidad. Su propia identidad, y en eso pasan los 10 años de la adolescencia buscando su propia identidad. Pero para eso tenemos que acompañarlos, comprenderlos y ayudarlos. Ahora, Tony, de acuerdo a lo que dice Salvador, ¿se refugian en alguna adicción cuando no encuentren una respuesta clara para sus preguntas? Sí, también tiene que ver con muchas, son muchas las respuestas que el joven está buscando. No es una sola, son muchas. Entonces, esto, obviamente que antes nosotros, cuando éramos un poco más jóvenes, más o menos estamos cerca en edades, veníamos con ¿no? Papá decía, esto es así, papá allá arriba, papá allá arriba, un manualito. Exacto. Y resulta ser de que hoy los jóvenes, hasta diría por suerte, están encontrando, lógicamente, todo esto lleva a una conmoción, porque la búsqueda de la respuesta no está a la vuelta de la esquina, está en salir a buscar esa respuesta, y va a encontrar respuesta, esto que es multiplicidad de caracteres o de conocimientos en medicina. Él es empresario, yo social, o sea, está buscando en todos los aspectos. Por eso hoy apenas llegamos te dije qué rico tu mesa, cuántas cosas y de cuánto valor se puede llegar a charlar y a sacar el limpio, porque en realidad no solo los chicos jóvenes necesitan esa respuesta, sino los grandes también, porque no saben y no llegaron a comprender y están tratando de comprender para poder entrelazar ese vínculo que se partió en algún momento porque el padre no lo entendía al hijo y el hijo no lo entiende al padre. Entonces eso se fue expandiendo y lógicamente esto es la búsqueda y parece para mí desde lo social y desde la psicología es muy importante. Ahora, Rodolfo, ¿esto cómo impacta en el mundo laboral que a vos te toca de cerca lidiar con personas de distintas edades en la función que vos desempeñás? Bueno, uno de los puntos de vista que tenemos nosotros, vamos a decir, hoy en día tenemos muchos problemas, tenemos como
hablo como padre Ujú. y también como individuo. Me estudio a mí mismo porque he pasado pasamos de leer libros a, a manejarnos codificadamente antes, ahora tecnológicamente, y entonces se empieza a sentir en la sociedad, vamos a decir, es como que estamos buscando una materia, escuela de vida, vamos a decir. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no creo que el ser humano hay un cambio cultural, vamos a decir, Tal cual. muchos cambios culturales en Muchos, muy poco muchos, tiempo. muchos. Sí, O claro. sea, hay un síndrome, vamos a decir, de pensamiento y cada rato tenemos un bombardeo con las redes sociales, yo la llamo la nanotecnología, que es la que nos acompaña, vamos a decir, todos los días, y que nosotros mismos nos viciamos con esto. Tal O cual. sea, todo el día le buscamos una respuesta, una pregunta, estamos analizando, a ver, pero sí, chicos que antes acompañaban a sus padres al trabajo, vamos a decir, cambiaron mucho desde la entrada del polimodal que fue que entró en la escuela, vamos a decir. Ujú. Apoyo a lo que dijo el doctor hoy, que dijo que fueron un cambio donde el padre y la madre, yo justamente mi señora estaba planchando y estaba corrigiendo los deberes de mi hijo. Mirá. Y le pregunta, año 97 por ahí, y le pregunta, mamá, ¿qué es una familia antigua y qué es una familia moderna? Le Mirá dice. vos. Y no sé, le dice ella, o sea, en primer lugar, vamos a decir. Y le digo, la familia antigua era la que tenía su gallinero, Sí. criaba, el padre salía a trabajar por los recursos y la madre quedaba a cuidar los hijos, los cuidaba, La contemplaba tradicional, la tradicional familia que cuidaba a su hijo, acompañaba desde la cocina, la lavada de platos, el acompañamiento de hacer la casa, Ujú. que es uno de los problemas que hoy tiene la gente. Sí. Y la familia moderna, que eran los dos que salían y quedaban con una empleada, si tenían y Y si alcanzaba, estaba capacitada para para actuar. buscar los recursos exactamente. Entonces, todo eso se fue postergando y se fue quedando, la familia antigua quedó atrás. No hay tiempo para compartir la charla con los hijos, no hay tiempo para compartir la charla con los padres, con los familiares. Se acortó, como decía el otro día un programa de History. Desde que el hombre llevó el reloj a su bolsillo, empezó a manejar el tiempo, dice. Y cree que el tiempo es parte o sea, el hombre se acostumbra al tiempo, Ajá. pero el tiempo es parte de nuestras vidas, vamos a Wow. decir, o sea, donde tenemos que darle más tiempo a nuestras vidas que al tiempo, Tal cual. al horario. Pero bueno, hoy la modernidad es eso, así que Pero no también sé. depende de la responsabilidad de cada Claro, estamos corriendo jefe de hogar, digamos. Yo, por ejemplo, tengo una mala costumbre. Estamos para almorzar o hacer celular fuera, porque si no, ¿para Obvio. qué? Agarro, Sí, me sí, levanto, sí. me invitaron a tomar un café la vez pasada, colegas periodistas, y estábamos en el café y veo que sacan celulares, están ahí. Agarré, me levanté, dejé mi paga y me fui. ¿Por qué me va a quedar si yo no estoy Exactamente. comiendo? Doctor, ¿qué factores de riesgo hacen que a un joven más vulnerable al suicidio? Bueno, todo esto que estamos charlando, las condiciones que predisponen Ajá. a una conducta de este tipo. La cuestión, venía analizando, como dijo Tommy, antes los padres tenían el librito y sabíamos, la sociedad sabía las consecuencias, a qué atenerse, porque estaba, digamos, causa-efecto. Ujú. Los cambios generacionales, toda la modernidad hace que el individuo viva permanentemente en la incertidumbre. Ajá. Y esto es un enfoque filosófico. Sí. La incertidumbre produce un estado de ansiedad, de preocupación, que hace que el individuo viva con ciertos grados de depresión.
por el hecho de que no puede analizar, no puede canalizar sus necesidades en causa-efecto, como era en otras épocas. Hoy en día la incertidumbre se vive en todos los aspectos. Por un lado, dijimos, la crianza, por otro lado, la sociedad que no los comprende, sino que no los ayuda, por el contrario, a través de todos estos medios que alteran la conducta, lo maleducan, digamos, a través de este tipo de información falsa que tienen. Y en tercer lugar, el cerebro del adolescente no es lo mismo que un niño que un adulto. Tal cual. Esa es, digamos, un falla de interpretación. Uno ve que el chico se desarrolla físicamente, puede tener 15 años y tiene 1,90 de alto, y uno considera que ya se puede manejar solo. Y el proceso de no solo la maduración del cerebro como órgano que tarda hasta alrededor de los 22, 24 años, sino que el estímulo que recibió desde el día que nació hace a las condiciones de funcionamiento del cerebro. Cuanto mayor estímulo, afecto, cariño, contención, educación reciba el niño, tiene mayor conexiones en las distintas áreas del cerebro. Estas conexiones son básicas para definir la conducta del individuo. Es decir, primero, esto hace de cómo piensa, cómo actúa, cómo razona, y esto hace de que la diferencia entre jóvenes que piensan bien y jóvenes que piensan mal. Así es. Y el cerebro hace a la conducta del individuo. Si bien el contexto familiar o social hace el 50%, marca, digamos, el 50% de la conducta de nuestros jóvenes, el otro 50% está dado por su capacidad mental, intelectual. Hay como un equilibrio. Independientemente de esto, la inmadurez del cerebro de un adolescente hace que, en términos generales, no pueda anticipar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo adulto, si manejo el auto a 120 por la avenida 25 de Mayo, por lo menos estoy pensando de que en cualquier momento me voy a un accidente o voy a matar a alguien. Sí. Las conductas estas de riesgo que tienen los adolescentes no analizan las consecuencias de sus acciones. Son causal de todo accidente que hay. Claro, sí. Lo mismo, consumen sustancias, Exacto. como decimos con Tommy, sin pensar de que eso es, digamos, dañino para su salud. Ahora, esto que usted está marcando, doctor, le digo Salvador, doctor, todo, ya están, le mezclo todo. Tony, esto está, porque si uno nos retrotraemos 60 años atrás, aquellos 10 años que teníamos en aquella época, donde fabricábamos nuestros propios juguetes, nuestros barriletes, nuestros trompos, nuestras bolitas, todo lo que vos quieras, nuestra gomera, todo. Hoy un chico, un adolescente hoy, ¿será que influyó la política, el populismo, el darle el pescado, pero no enseñarle a pescar? Mira, yo creo que hay cosas que sí, es cierto, pero hay cosas que son importantes. Nosotros también, a veces digo que yo soy muy bueno y excelente como copión, soy muy buen copión, pero copio las cosas buenas, muy buen copión de las cosas buenas, ahí también me recibí, ¿no? Pero nosotros a veces copiamos mal. Y copiamos a personas o cosas o circunstancias que no nos convienen. Entonces eso se aprende desde chico. O sea, antes teníamos, cuando éramos chicos, teníamos una mirada que vos tenías un referente, por ejemplo, Sí. una de las tantas, ¿no? Teníamos un referente donde mirarnos. Tal cual. Y vos decías, es bueno. Yo lo tuve cuando era grande, cuando yo también estuve en una adicción que era la nicotina, y me fui al ALCE, la Liga de Lucha contra el Cáncer, y encuentro un coordinador que yo lo admiraba. Mirá. Yo lo tenía esa admiración de digo, pero ¿cómo puede ser que este tipo, 30 personas, manejen solamente con la mirada? Porque él no hablaba, él se ponía así y no hablaba, y con la mirada, pues decía, es eso, esa cosa que ya veníamos, ¿no? Que había algo muy especial que tenía esa gente, y así también educaban, porque teníamos excelentes educadores.
teníamos maestros que eran brillantes, teníamos profesores que lo admirábamos, por eso éramos lo que éramos. Era el paso a seguir. Esto es lo que decíamos, que bueno, teníamos toda una cuestión más o menos preestablecida. Dejamos de tener cada uno las cuestiones estas económicas y sociales y muestras, y esto, no sé, casualmente cuando estaba hablando Salvador, se me ocurrió preguntar qué importante es la información, pero la buena información. Porque siempre al principio, cuando esto empezó a cambiar, es decir, vos necesitabas información, vos tenés que estar más informado. Y nunca nos dijeron que tenés que estar bien informado. Exacto. Porque la información vas a tener 50 millones de informaciones en todo medio, en todo lugar. Pero tenés que consumirla. Pero tenés que ser también un poquito, clasificar un poco esa información. Porque también esto, me podés decir vos, que si esto lo llenamos de cosas negativas y cosas, o sea, negativas para nuestra vida, para nuestros caminar diario, claro, lógicamente vamos a llegar a un momento que vamos a tener lleno de basura. A veces lo comparas con una computadora, ¿no? Sí. Entonces es decir, bueno, vamos a limpiar la computadora. Bueno, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, limpiar un poquito esto y empezar una computadora cargar buenos programas. Exacto, sí, por eso digo, no, bueno, vamos a sacar esto. O si no tenés que cambiar el disco. Claro, y el disco ese es eso, y poner lo que realmente es. Bueno, pero yo creo que estamos en un momento, porque a veces lógicamente que esto nos angustia mucho, pero estamos en un momento de transición, de un momento donde el mundo, porque ojalá fuera el Chaco solamente, pero es el mundo que está cambiando constantemente y permanentemente, y nosotros mismos hablamos como psicólogos sociales. Si nosotros no encontramos y no vemos transformación en cada uno de nuestros pasos y nuestras acciones, no tiene sentido absolutamente nada en nuestra profesión. Así. Ahora, volviendo al tema laboral, ahí te voy a tener ahí, Rodolfo, porque sí, como empresario. Viste que hace, ponele 20, 30 años atrás, vos ponías un cartel, necesito plomero, necesito esto, y se llenaba de jóvenes que salían algunos dejaban el colegio en la primaria, otros en la secundaria, otros terminaban la facultad, pero tenían una impronta de seguir un futuro para beneficio propio, elegían su futuro el joven. Entonces estudiaba algo como un oficio para poder vivir bien. Hoy te encontrás con algo que la juventud hoy no está respondiendo en el tema laboral con respecto a oficio, ¿eso? Con muchas cosas. Primero y principal, el otro día, esto acotando a lo que recién decía usted, una maestra me preguntaba, tenía 18 años el hijo, y terminó la secundaria y me dijo, Rodolfo, ¿qué puedo hacer con mi hijo? ¿Qué le puedo mandar a estudiar para que tenga una salida laboral? Porque no sé si puede ser ingeniero, si puede ser abogado, si puede ser... O sea, no estaban encausados ellos, no tienen un futuro propio, vamos a decir, no tienen sueños, no aprendieron a soñar. Ajá. O sea, con todas las informaciones que reciben en internet, hágase millonario en 2 días, los cambios políticos que se están dando a nivel mundial, como él dijo también, uno siente que realmente los tiempos fueron cambiando, no sé si para bien o para mal, o si está preparado políticamente esto para destruirnos, vamos a decir, como sociedad. ¿Por qué? Yo lo digo así porque cuando yo era chico, mi viejo laburaba en Buenos Aires, tenía colectivo en Buenos Aires, y yo me iba al costado del volante de él. Ajá. Y yo miraba cómo charlaba con la gente, y en aquellos tiempos ya él daba el boleto, el vuelto, contaba la plata, él le decían en qué calle tenía que bajarse, le preguntaban a él, me avisa cuando llega a tal calle. Imagínense un colectivo cargado con 50 personas, retener todo eso y retener en el cerebro, y manejaban al mismo tiempo, y había menos accidentes que ahora, que incluso ahora no tienen que dar la plata, el vuelto, todo automatizado. Sí. O sea,
Y yo lo miraba a él. Y yo aprendí a manejar el vehículo, aprendí a manejar el colectivo, y a los 10, 12 años yo manejaba un colectivo. O sea, lo que pasa es que después vinieron las reglamentaciones que pone el Estado, vamos a decir, que no puede subir al lado, que no puede aprender, que no puede saber cómo se van a encauzar los chicos, no se pueden arrimar al lado del mecánico porque hay un pozo, tener cuidado. O sea, hoy ya un chico si sale a la vereda le dan un botiquín así para que, por las dudas, que si Claro. se golpea la rodilla. Antes nosotros nos golpeábamos la rodilla, nos levantábamos y salíamos corriendo y La nos primera reíamos. canilla que encontraba, te Y lavaba nos y- reíamos. Sí, Y entonces hoy los chicos esos de cristal que todos le dicen, sí. eso no aprenden nada. Y en mi trabajo, cuando tomo una persona, tengo ese problema. Ah, mira. O sea, manejan tal vehículo nomás. Y aprendieron a manejar tal máquina. Mira, tan robotizado. Exactamente. Y después enseñarle Cuesta mucho. cuesta. O sea, hay que transmitirle, vamos a decir, porque todo lo que hacemos se transmite. Sí. O sea, se siente, vamos a decir. Es como cuando va a levantar una silla, seguramente el cerebro calcula cuántos kilos tiene la silla para hacer la y fuerza. para hacer la fuerza. Y bueno, y los chicos pierden ese sentido, vamos Qué a decir. bárbaro. Porque también no comparten desde la escuela. Yo escribí sobre esto. Ah, mira. Yo te había pasado una vuelta, una lectura. Aulas cargadas de alumnos, pero con muy poca pedagogía. Tal Dice. cual. O sea, yo me daba cuenta de que tienen 40 alumnos, hay una sola maestra que tiene que brindarse a los chicos, y que tampoco le alcanza el tiempo para corregirle a cada uno de ellos. No es como antes, que a Sí. nosotros nos llegaba grado por ¿cómo es? Banco por banco, pupitre por pupitre, y nos decían, esto es así, te explicaba. Sí. Hoy no, hoy con los aparatitos, y yo creo que nos reciben La información que- la enseñanza y la información, exactamente. Ahora, doctor, volvemos otra vez al tema adolescente ahí. ¿Usted cree que lo que está pasando, que la política se insertó en esto para confundir la crianza del individuo, para manejarlo en la sociedad, que empiece a enfrentar su propio futuro, digamos, confundiéndolo, como cazar chancho salvaje, como la moraleja del chancho salvaje, nos empezó a tirar maicito y a hacernos cerco hasta que nos pusieron la traba y nos cerraron ¿A ahí. qué te referís con decir la política? La política me refiero, no importa el partido, no, importa, está bien. política, Sí. política, Normas. política como por ejemplo una nación tan próspera como era Cuba en su entonces, que después cuando cae una política ahí, la encierra y que hoy sigue perdurando en el tiempo, por ejemplo. Bueno, digamos, son los modelos inadecuados que la humanidad la rechazó desde el comienzo. Claro, de la pero yo historia. a donde apunto es, ¿será Hay- que nos encajonaron en ese espacio y no nos Pero por dejaron? eso, pero vamos a decir Cuba, yo diría la Argentina, sí, bueno, posiblemente haya tenido un momento, como vos dijiste, que no enseñaron a pescar. Esto es importante. Ujú. Lógicamente, como dice él, no hay una transmisión generacional También. de educativa, Exacto. digamos, formativa. Pero también algo hay, lo que sucedió últimamente es que la mayoría de los jóvenes vieron los mecanismos de frustración en que se vivió, tanto el papá, la mamá, de quejas permanentes, Ajá. de que si por más profesión que haya estudiado tantos años en la facultad, con un título no le alcanza para cubrir las necesidades básicas, Ahí. de que el trabajo que consiguió no le resulta agradable. Es decir, hay muchas situaciones de queja dentro del contexto familiar que hicieron de que los jóvenes, Se rebelaron. pues claro, pierdan el horizonte, Ajá, es decir, ¿cierto? perfecto. Yo para qué voy a seguir si lo que hizo mi papá, si fíjate vos el grado de frustración que tiene. Si vos mirás las posibilidades que ofrece la sociedad y son muy limitadas. Exacto, eso es cierto. O sea, ¿esto obliga a emigrar? No. Yo creo que lo que obliga es a prestarle más atención desde los primeros años de vida al ser humano, Ahí está. fortalecerlos,
educarlos con responsabilidad, educarlos a través de las actividades manuales desde temprana edad. Yo no sé que yo durante muchos años hice pediatría primero y siempre hablaba con las madres y le preguntaba, che, ¿qué hace Juancito, que tenía en su momento vos 7, 8 años? Y nada, por ejemplo. ¿Cómo nada? Sí, no, va al colegio y viene y después que hace nada. Es decir, nosotros, nuestra generación, compartíamos las actividades hogareñas. Sí. Teníamos una responsabilidad cada uno, ya sea de cuidar al perro, regar la plantita, arreglar tu cama. Sí. Y vos sabés que eso, yo hace mucho tiempo vengo hablando con los padres en que no lo quieren molestar. No, bueno, él es chico. Y por el contrario, yo soy convencido de que la participación hace a la pertenencia de la familia. Bueno, pero entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Me quedo con lo que dijo Rodolfo. Depende de la casa. Sí, obvio. Guarda que ahí está el problema. Entonces, o sea, tiene que haber una política social que indique cuáles son, pero que tiene que nacer en la casa, reforzarse en la escuela y obviamente a través de profesionales que después puedan atender ese tipo. Porque lo que estamos conviviendo hoy, doctor, es el tema de la salud mental que está influyendo mucho. Muchísimo. Porque hoy... Perdón. Sí, no, hablemos nomás. Es una... sí, yo digo que tiene que ver un poco la influencia política, vamos a decir, en todo esto, porque desarticularon. Antes los libros, los manuales traían, cada provincia tenían una división política. Una cultura general. Exactamente. Educación cívica. Vos sabías que Misiones se encargaba de la naranja, sí, de la fruta, de la hierba y del arroz, vamos, sí, a ponerle. Sí. El Chaco era el algodón, era el quebracho, sí, era el algarrobo y sí, la cría de ganado. Tal cual. Corriente también la naranja, fruta hortícola. Y así sucesivamente todas las provincias tenían divididas qué mejor contenido económico, vamos a decir, porque también podían llevar adelante, y a través de eso se desarrollaban todas las provincias. Ajá. Hoy el Chaco mismo, que era la capital del algodón, sí, sigue siendo, pero la otra algodón. Exacto. Esa que golpea la calle y te dice, ¿tiene algodón? Sí, o sea, no tiene, no tiene el algodón. Está muy bueno. Entonces retrocedimos. Ajá. Y también nos están haciendo retroceder, porque es como la moraleja del chancho, porque con el tema económico de habernos sacado el vil metal, que era la plata, ¿cómo es que se llama? El papel, lo físico, sí. El papel físico. Hoy nosotros la billetera virtual nos manejan, incluso no sabemos ni qué tenemos ni cuándo nos van a dar la plata. O sea, ojalá no sea como que si loco nos mete impuestos ahora acá. Pero que ya están ya. O sea, no nos damos cuenta porque no alcanzamos, incluso hasta en eso hacen trampa, porque te ponen débito del ATT 23 y vos no sabés ni qué ATT 23 ni qué ATT 24 ni 25. O sea, pero no nos podemos desburrar yendo a preguntar, pregunto nomás. Sí, pero lo que pasa es que a veces nuestro tiempo, comodidad también pasa. No, pero nos van a seguir sacando. Mira, hay una política mundial, eso es cierto. Sí. ¿No? Por otro lado, lo que pasa es que uno no puede pincharle el globo a la gente que está escuchando esto. Es decir, hay una política mundial de las grandes potencias, esto es lo que yo creo, de que están analizando de acá a 50 años qué va a suceder. Exacto. Y lo que en el mundo va a suceder es que va a faltar la comida, que va a faltar el agua, que va a faltar los combustibles, y de que la población sigue creciendo y es necesario medio limitarla. Pero ahora se puso sin querer, porque esta generación, porque acá entrevisté jóvenes, no quieren hijos, quieren mascota. Pero en términos generales, la política mundial va a crear zonas de privilegio. Ah, mira vos. Es decir, va a haber gente que va a poder vivir bien y hay gente que va a vivir mal. Eso como vemos nosotros, no es ninguna ciencia nueva, pero se va a ir marcando entre los que
en cierta comida, es mala la expresión, entre comillas digo, es entre los que sirven y los que no sirven. Yo a veces me duele mucho ver, por ejemplo, la miseria que hay en África. Sí. ¿Y por qué hay tanta miseria? Siendo un país tan grande. Son gente de descarte ya, a nadie les interesa. En la medida que no se produzca algo que necesite la mayoría, no sirve. Entonces, esta es la política, desgraciadamente, pero a nivel mundial. Por eso las condiciones para vivir van a ser mucho más limitadas. Y entonces van a llegar a adquirir o a la posibilidad de sobrevivir las personas con ciertas condiciones, pero no todo el mundo. Cuando nosotros vinimos a Italia, nuestro antepasado, había troquista, había, ¿cómo es lo que le dicen a los otros? Uno es troquista, el otro es comunista, había también de otro pensamiento. Sí. Hoy estamos igual, nada más que más modernizado. Hoy ya se comunica todo eso, o sea, antes era prohibido hablarlo, vamos a decir. Pero también hay una reacción de la sociedad que, como en el tema de la vacuna, cuando empezó el tema del encierro que nos hicieron a nosotros, la gente se empezó a dar cuenta de muchas otras cosas y reaccionó de otra manera, vamos a decir. Algunos se dieron cuenta, algunos que por ahí despertamos antes, algunos despertaron después, vamos a decir. Pero sinceramente lo que está pasando es que los que gobiernan, el poco grupo económico, a lo mejor es cierto, como usted dice, que no hay que decirle a la gente, pero también a veces porque no se decía de religión, no se hablaba de política, no se hablaba de fútbol, no se hablaba. Entonces, nadie hablaba. Y hoy sí se habla y se discute, o sea, no discute. Las ilusiones, no pincho. O sea, yo creo que es abrirle el ojo, vamos a decir, no camine por ese lugar, o sea, eso es básico y eso es buenísimo, o sea, pienso de que estos que manejan el mundo, de una u otra manera, también están sintiendo de que no están pudiendo manejar a la sociedad porque no hay idea de tantas ideas cruzadas, de tantas religiones, ya no están pudiendo sostener. Y va a haber un problema. O sea, ya hay en Nepal, por ejemplo, hoy se levantó un país entero contra su gobernante, lo tiraron a su ministro del río, desnudo, lo hicieron caminar desnudo por la calle, y no está bien eso. El nivel de corrupción mundial. Pero el nivel de corrupción mundial que hay. Pero sin ir más lejos lo tenemos a Bukele. ¿Cómo cambia la estructura de su país, de El Salvador, de pasar a ser un país cero a ser un país próspero? Entonces vos vas marcando cierto, como dice, nos vamos reflejando en ciertas actitudes cuando vemos a alguien que nos da un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en quinto grado, admiraba a mi maestra de quinto, la señorita Piqui. Pero también yo lo que yo ya tengo 70 años, yo eduqué a mis hijos, yo fui empleado municipal, me jubilé en la municipalidad, pero en el tiempo que yo tenía no estaba en el asado, en el chupe, en la joda aquí, sino yo estaba invirtiendo mi tiempo en la educación de mi hijo. Hoy mi hijo profesionales, todo también, gracias a Dios. Hoy eso no vale. Entonces, los jóvenes no están incentivados a su formación, como bien dice él, no hay capacitación, pero hay una desesperanza. Pero hay algo, doctor, hay algo que yo noté acá con ciertos entrevistados. El otro día lo tuve acá, inclusive Tony y el pastor que vinieron. Tienen una motivación, más allá que lo están sacando de la adicción, el pastor, Tony, que estamos charlando, le dan una obligación, una misión. Bueno, ustedes hagan esto, muchachos. Y se entusiasman y van perfeccionándose, que después cuando salen a la vida normal, tienen una posibilidad de trabajar en algún lado. Totalmente. Se recuperan mentalmente, ¿o no? Eduardo, sí, ¿sabe? Creo Eduardo, disculpame,
No, hay algo básico, no sé, que yo tengo, justamente estoy terminando de escribir un libro donde dice la familia eje de la prevención Tal de cual. conducta de riesgo, la familia. Exacto. Me está diciendo lo que hace Tommy y la gente que trabaja con él Sí. es lo que no hizo la familia de sus primeros años. Exacto. Yo estoy trabajando en este momento en un programa Fortaleza que es de la provincia. Ajá. Y yo personalmente estoy trabajando en la maternidad. Qué importante. ¿Qué es la maternidad? Sí. La maternidad estoy trabajando para prevenir conductas de riesgo y consumos problemáticos. Tal cual. Para que la mamá comience a través del afecto, el cariño y buscando la salud integral del niño. Ajá. La cuestión de la aceptación, Sí. la cuestión de evitar el estrés tanto en el embarazo como los primeros años de vida. Es decir, educar a ese chico poniéndole los límites a Está través bueno. del afecto y el cariño. Es decir, estoy tratando en cierta manera de reeducar a los padres para que Volver al diálogo. sí, para lograr una mejor generación. Se ha perdido de lo que nosotros contamos de nuestra infancia. Exacto. Hubo un espacio que fue digamos, un espacio muerto, un espacio negro, donde nuestra joven generación se perdió por muchas razones, política, económica, profesionales, mundiales, lo que quiera. Pero esa, bien como plantea él, esa generación que viene uno muy especificado con la ultra especialización o el que no sabe hacer nada. Bueno, ahí yo quiero detenerme y entre los tres charlar acá. Yo hablo en lo personal. Eran chiquitos y le enseñé a hacer un barrilete. No hay, Eran chiquitos y le enseñé a hacer un camioncito con las tablas de los cajones de manzana que antes había. Con las rueditas eran las latitas de picadillo. ¿sí? Y le enseñé a usar el plan B que todos tenemos, porque había sido que nosotros, y usted no me va a dejar mentir, doctor, somos todos inteligentes. Depende de cómo nosotros Tenemos la máquina. La máquina tenemos que Claro, activarla nomás. Hay que hacerla funcionar Porque de forma adecuada. Yo eso me sí. acuerdo, y le digo esto porque a mí me ha pasado, yo jamás agarré algo para trabajar en un X, en el arreglo de un motor de un auto. Pero vos te vas dando maña o idea y lo vas logrando. O sea, cuando vos tenés esa motivación de hacer y sabés que lo vas a hacer, tu otro yo está saliendo a flote. Y yo creo que pasa por ahí. ¿Cuánto acá a Rodolfo le habrá pasado? Che, necesito albañil acá. Yo soy maestro mayor, señor. Y él se da cuenta que no es maestro mayor ahora, pero le permite porque tiene ese entusiasmo y lo sabe hacer. Pero la motivación tiene un espacio muy importante Ajá, en el cerebro. ahí está. La está. motivación Ahí es la está. que hace el motor, digamos, Exacto. del ser humano. La motivación necesita, para seguir funcionando, del reconocimiento del otro, del el resultado de la acción y de la orientación que necesita esa motivación. Pero se perdió Hoy en esa día esta. no hay motivación. Se El chico perdió. no estudia Sí. porque no está motivado, porque no le resulta útil, porque no ve compensación de esa inversión de tiempo. Por lo general no se valora mucho, no le dan la importancia necesaria y más que todo a la vista de los padres. Bueno, pero yo creo que Pero se ese- perdió sí. la educación, una partecita de la educación, la biblioteca. ¿Sabes qué? Vos te Es ibas a la cierto. biblioteca, ahí tenía un respaldo. No importa, tenía. hoy en día Sí. yo no uso biblioteca, Sí. uso acá, o la Claro. computadora y todos los días. No, pero esta estudio. no te responde, no te cuida, no te enseña. No, pero bueno, el problema es que ante tan variada oferta, uno tiene que recibir una orientación para poder seleccionar qué tipo de elementos tengo que leer. Esto yo siempre, cuando decir, ¿dónde estudio algo de adicciones? Pará, hay Sí, pero- 25.000... Pero si nosotros vamos al tema de adicción y yo agarro y entro acá en Pero este todo y tema, digo, cualquier tema. ¿qué es la adicción? No,
Hay miles de información malintencionada. Esto Bueno, es lo que hace este aparatito. ese Claro, es el entonces problema. vos decís, ¿qué es la adicción? Acá, por ejemplo, acá yo tengo, a ver, No, vamos a ver, pero ¿qué Eduardo, es la adicción? Eduardo, no entremos en el Y ahí detalle. te dice, mira, No, un entremos en el aparatito te detalle. mandé. ¿Quién es el responsable de orientar y seleccionar desde temprana edad eso? El padre. Ay, lógico, cuando el chico está con el Exacto. celular, desde lo que juega hasta lo que lee, el padre tiene que estar supervisando esto. Y eso es lo Ahora, que no ¿cómo es. evitamos? Pero es algo maquiavélico, vamos a decir esto, pensándolo bien, vamos a decir, porque esto fue pasando, vimos 3 generaciones de padres que no trabajaron, Ah. que no estudiaron, Ahí que no está el de fa- ejemplo. y Ahí tuvieron, está. no tuvieron el ejemplo y el acompañamiento Ahí tampoco está. de sus padres Ahí está. y así sucesivamente. Entonces, cuando uno mira qué es lo que nos queda por hacer, y yo creo que el árbol se cae si le cortamos las raíces, Tal cual. que es lo que están logrando hacer, nos están queriendo cortar las raíces. Por más que seamos críticos, vamos a decir que seamos, yo creo que tiene que ser crítica constructiva, una crítica constructiva, el diálogo, fíjese, si hoy tenemos un presidente que no tiene diálogo con sus ministros, entonces ¿cómo puede saber cómo va a llevar el país adelante? Yo sí no sé, yo por lo menos siempre dije, cuando iba a ser intendente, pregunté, tenía un ingeniero que era hidráulico, un ingeniero civil, un ingeniero vial, tenía arquitecto, tenía todo listo para si me tocaba hacer. Y lo que quería hacer, por supuesto, preguntarle a cada uno de ellos, Seguro, informarse qué es lo que qué es prioridad, vamos a decir, para la ciudad, Ajá. cómo salimos adelante, o sea, es como una casa, o medianamente como una casa. ¿Qué es prioridad? Decía Confucio, observa tu hogar y por tu hogar observa al mundo, decía. Ajá. Entonces, si nosotros no, ahí podemos empezar a darnos cuenta cómo vive la gente. Cuando recorremos los barrios, vemos los fondos de las casas todos sucias. Usted puede ver el frente de la casa, a lo mejor ya se da cuenta cómo piensa una mujer. Yo vendía libros Sí. y la venta de libros me ayudó mucho a entrar en los hogares de la sociedad. La Y psicología estamos, real. exactamente, y conversaba con una persona, con otra. Y enseguida me daba cuenta si era policía, si era panadero, si era militar, si era colectivero, o sea, a qué se dedicaban. Uno psicológicamente se va dando cuenta de su forma de hablar, de los cuadros, una mirada de alguna seña, vamos a decir. Y hoy no tenemos quienes nos guíen a nosotros. Hoy está, nuestra comunidad está en un control piloto. O sea, es como un avión que va con control piloto. Sí. O sea, no hay piloto que lo maneje todavía. O sea, nos manejamos entre nosotros. Nos estamos preguntando acá, pero no hay el café que tomaba usted antes, como toman en Buenos Aires todavía, que Sí. no están los cafés, no están las reuniones. Hay un libro que se llama Crear lazos de amistad. Ajá. O sea, no porque estoy apurado, no porque mañana no puedo, no porque tengo que ir a tal lado. No me da la hora, me levanto, ya dejo la reunión esta y cierro la puerta porque me espera. Entonces, si no convivimos, si no aprendemos a convivir como seres humanos, creo que va a ser muy pobre nuestra inteligencia artificial que estamos tomando. Justamente fui a una reunión en Buenos Aires el 12 de diciembre del año pasado donde estuvieron ¿cómo es? Un pastor, un católico y un musulmán. Y era una reunión donde invitó Macri. Y hablaban de la inteligencia artificial, qué eran los progresos que nos traía la inteligencia artificial. Y hay tantas cosas, o sea, que son buenas para ocuparlas. Pero a través de eso también se dieron cuenta de que lamentablemente nos estaba destruyendo porque las respuestas, como él dijo, ¿cómo es que se llama? De la IA, Sí. tampoco no son muy objetivas, vamos a decir. Algunas son manejadas de una forma, vamos a decir, que según como le haya preguntado, vamos a decir, le puede dar la fecha de nacimiento de él, incluso errónea. Sí. O sea, no.
Pero le tiene que dar porque es la IA, entonces le tiene que dar la... Para vos creo o no es otra cosa. Exactamente. Pero sí, para ordenar, o sea, para eso están los gobiernos, para ordenar, y lamentablemente nuestros gobiernos no saben dónde están yendo. Bueno, pero No hay ahí, voces. Ahí yo me quedo. Hay mucho ruido y pocas palabras, dicen. Pero ahí yo me quedo. Hoy estuve escuchando la estadística de un suicidio por día. Hoy, acá en Argentina. Un suicidio por día. ¿Cuál es la razón que da de que ocurra esto en la adolescencia? Y decía una persona, y usted, corríjame doctor, o usted si está de acuerdo en eso, de que el joven quiere la respuesta ya. No espera más como antes nosotros esperamos, ahora quieren ya, y si no tienen ya, buscan y ahí meten el... Pero a eso lo han educado de esa manera. El tenga ya es el hecho de que no enseñamos a los niños a tolerar la frustración de la espera. Esto es un proceso interno que a mí me da bronca no poder hacer algo, pero yo lo aprendo de temprana edad de que, bueno, puedo tolerar la bronca, me calmo y espero el tiempo necesario para lograrlo. Pero el téngalo ya, eso que pasó como una publicidad de un artículo, me acuerdo, ¿viste? Hace muchos años, se fue aplicando en las familias actuales. Te digo más, yo por ejemplo tengo experiencia dentro de mi familia, mis hijas, digo, el niño que por ahí tiene 8 o 10 años dice, pasa por la avenida, mamá quiero eso, sí, ya. Quiero el caramelito, sí, es decir, yo inclusive la pasada le comentaba a una de mis hijas, le decía, mirá, ¿por qué la desesperación en cumplir el deseo de tu hijo? No, porque yo no quiero que se sienta mal. Nada, no va a sentir mal. Tiene que aprender de que en la vida no todo lo que uno desea tiene. Eso es básico. Eso es elaborar la frustración de la espera, de la tolerancia o de lo que uno pretende. Es decir, estamos degenerando las capacidades del ser humano de poder esperar, de tolerar y de las cosas que no podemos poder aguantarlas. Esta es la base de la frustración del ser humano y la insatisfacción con que hoy se vive. Ahora, ¿cómo hablamos de ser humano, de frustración y ansiedad? Y fíjate vos que la educación a un perro, cuando abrís la puerta, lo primero que hace el perro es salirse. Y tenés que educarlo a que espere y que vos autorices que salga. Fíjate vos, todo pasa por la educación. Mucho más tiempo al perro que a los hijos. Pero, ¿es un mito hablar del suicidio que puede incitar a la persona a hacerlo? ¿Es un mito? O sea, ¿no le preguntás a tu hijo vos? ¿O hay que preguntárselo? No, hay que hablar del tema, sí, para saber qué piensa el chico. Hay elementos que nos hacen presumir de que está pasando por su mente alguna intención o un mecanismo de insatisfacción. El tema tiene que existir. Esto es como decir, no vamos a hablar de drogas porque el chico se va a drogar. No. El tema hay que hablarlo y hay que analizarlo, sobre todo para ver qué piensa el joven de esta situación. Pero no es que es contagioso o porque hablamos se van a suicidar. No, al contrario. Lo que tenemos que trabajar es en la otra cara de la moneda. No preocuparme porque esté deprimido, sino preocuparme en lograr de fortalecer el temperamento, el carácter, la personalidad de este joven. Esto es importante. Son jóvenes bien de cristal, que serían, o yo diría, de masa blanda, que no tienen estructura para tolerar la adversidad. Eso es simplemente. Y no lo enseñamos de vuelta. No es que yo sea obsesivo con la idea, pero no hay vuelta de que el ser humano tiene capacidades de ser individual, pero que está caracterizado por lo que hace la familia. ¿No? Yo quería decir algo con respecto a esto, no dejarlo pasar por alto, porque nosotros tenemos un trabajo también en Betania, por ejemplo, con todo esto que estamos hablando acá. Obviamente que nosotros tratamos de saltar los procesos, algo fundamental que nos está pasando, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa si un chico que a los 6 años, en vez de hacer todo el proceso, ¿no?, de hacer la escuela primaria, lo pasamos directamente a secundaria?
obviamente que hay algo que matamos un proceso. Bueno, precisamente, estas son las cosas que nosotros muchas veces dejamos de lado, el tema de la observación. Para nosotros es fundamental la observación. Si nosotros, entonces, y el ejemplo, la observación y el ejemplo. Porque nosotros podemos hablar mucho, podemos decir mucho, pero yo hoy, ¿qué se me ocurre? Y esto se lo puedo transmitir a los ministros de economía o a los doctores en economía y todo eso. Y anda a ver, de soberanía para el otro lado, preguntarle a una señora cómo hizo con 4 chicos, a las 12 del mediodía puso la comidita en la mesa y cómo logró eso. Con los A ver, mangos que ganan. a ver, con los 2 mangos que va. Entonces, obviamente, ¿dónde tener la respuesta? En un lugar espléndido, con aire acondicionado, con cafecitos de por medio, y ahí vos estás haciendo la economía. La economía es muy simple, mucho más simple, las cosas las hacemos difícil muchas veces. Y acá tengo un ejemplo que que nos acompañó mucho Salvador. Nosotros íbamos a hablar de adicción. Obviamente, si era una mala palabra. Porque si yo me sentaba al lado de él y yo estaba acá y en la esquina, yo también era guarda con Tony, Sí. porque lo vi con uno que tenía una cara, qué sé yo. O sea, el prejuicio. Entonces, hay cosas que nosotros podemos ir haciendo que te demuestran que estamos totalmente. La solución a veces la tenemos a un paso, pero estamos tan ciegos porque nos muestran un algo que no existe, Tal cual. y nosotros vamos a llegar hasta ahí rompiendo todos estos procesos, ¿no? Y vamos a querer llegar de ese lado. Lógicamente, nosotros sabemos con estos chicos lógicamente, yo si trabajando de albañil, yo no jamás me voy a comprar una 4x4, solo robar. O sea, a ver, ¿está bien el ejemplo? No es ningún ejemplo, absolutamente de nada. ¿Pero es posible? Sí, es posible si ellos lo están haciendo. Andá a tirar fuego. La mayoría de los bañeros Claro. tienen 4x4. Así que fíjate vos, entonces, cuando pasó todo eso, nosotros alentamos el hecho de que teníamos que salir de eso que, ¿viste? No sé quién de ustedes dijo, de estar encerrado en algo. Bueno, teníamos que salir de soberanía para el otro lado, era cruzar soberanía y venir acá. Era un pasito. Ahora, Difícil. la sociedad nos impusieron con el famoso té de Inglaterra. A las 5 se toma el té. Y de ahí nace, pues yo me acuerdo, mi abuela, cuando yo era pibe y charlaban ellos, yo escuchaba, la sociedad está dividida en 3, el pobre, el medio y el rico. El rico con el pobre no se junta y el pobre con el indigente tampoco. O sea, la clase media con el pobre no se junta y el rico con la red. Eso es Se histórico clasifica. en la Ahora, humanidad. pero el que mejor vive es el de la clase media. Y vos me decís, pero ¿por qué vive el mejor? Claro, porque vive del pobre y del rico. Del rico y del pobre vive. Y se el de la clase y media. se junta con los dos. Y él vive usándolo al rico y al pobre. Sí, bueno. Al pobre para trabajar y al rico para consumir. Claro. Y el tipo es el más inteligente que se para en la sociedad. Ahora, yo siempre dije, yo a veces me voy, doctor, a hacer este tipo de cosas. Me voy a un café y me siento. ¿Sí? Estoy solo, está claro. Me voy a tomar un cafecito, estoy mirando y veo aquel tipo de traje bien, ese bancario, como dice Rodolfo, lo califica la psicología. Después entra aquel y después entran las mujeres, todo. Y vos ves, hablan, no se entiende nada de lo que dicen, después se despiden y se van. Pero la competencia está en lo que vos tenés, el auto, la ropa, todo. Pero, ¿y acá? Ese es el problema. A veces el título no te hace una persona de bien. Obvio. Porque vos puedes tener un título y terminaste jubilada en la función pública como nadie nunca ejerciste. ¿Para qué estudiaste? Todo el problema es educativo. A la gente, nuestras generaciones anteriores no recibieron la educación formal e informal necesaria. Así es. Es decir, ¿por qué detrás de soberanía la gente sigue siendo pobre?
Yo nací en Clorinda, en el interior de Formosa, Ajá. y nosotros éramos de mediano para abajo. Mi Exacto. padre tenía un negocio nada más, pero en toda la población, los ricos y los pobres, teníamos el gallinero en el fondo, Sí. teníamos la huertita. ¿Por qué se perdió ese costumbre. proceso educativo? Sí. Educativo, es subsistencia. Tal cual. ¿Por qué no se puede? Pero es difícil porque no hay educación, porque yo sé que, por ejemplo, el Estado le provee semillas, le provee herramientas y al día siguiente la venden. Exacto. O sea, falta un proceso continuo educativo, formativo para esta sociedad, por lo menos Sí, la sociedad. Y bueno, Mira, yo hoy quería- y ahora quería decir, permitime sí. esto porque me vengo a lo que me hizo acordar Rodolfo recién. Milei no se comunica con ningún funcionario, pero está haciendo laburar a la gente. En serio, se terminaron las becas, se terminaron todos los Sí, subsidios. bueno, había por ahí. todos los curros se terminaron. Exacto, pero ¿qué pasa? Que romper de golpe también cuesta, obviamente. Obviamente que cuesta hay eso. que tener paciencia en un Exacto. proceso educativo que nos va a llevar a nosotros mínimo 10 años para poder ver la diferencia. Nosotros tuvimos una charla una vuelta en una iglesia en Barranquera que había venido el padre Pepe. Mm. Oh, Y justamente algo que nos dolía a nosotros es que justamente lo dijo mi señora, no lo dije yo, como estaba en política, no quería que quede como que Vos estabas ahí. estaba usando políticamente eso. Y lo dijo ella, que era algo que veníamos diciendo nosotros. Padre Pepe le dice, está muy bueno ayudar a los chicos, está muy bueno compartir con los chicos, hacer muchas cosas por la familia, pero lo importante de todo esto es que usted está únicamente esparciendo las gotas de agua que caen, pero no está cerrando la canilla. Y cerrar la canilla es atacar profundamente la droga, Sí. como hizo Bukele, Sí. por ejemplo, sí. que cerró las maras, que cerró... Ahora, nosotros tenemos narcopolítica, tenemos. Claro. Entonces nos cuesta demasiado. Sí. No tenemos quien rompa eso, quien No. cierre esa Sí, canilla. ¿no? vamos a Porque decir. hay jueces presos por narcotráfico, entonces ¿cómo puede Exactamente. romper eso? Entonces es grave el problema, o sea, es mucho Es más social. grave de lo que nosotros estamos pensando, vamos a decir, que podemos solucionar con la contención. En algún momento yo trabajé en el muro de contención cuando se hizo en el 82 y estaba Ruiz Palacio. Sí. Yo acompañaba a los camiones en la cola y todo, y en un momento se empieza a romper el muro. Nosotros conteníamos nomás el agua, pero llegó un momento que casi se va con todo. Bueno, esto pasa en lo que nos está pasando ahora a nosotros. Estamos conteniendo nomás todo, pero no hay políticas públicas que se pongan a sentir, a conversar esto que estamos conversando Bueno, nosotros, pero en esa a parte me dialogar. gusta Fortaleza, porque yo lo vengo siguiendo. Sí, ¿no? Claro, a lo mejor No. a lo mejor no lo veo todavía. No, es que no lo vas a ver No, todavía. no, Lo vas eso va a ver. pegar recién en 2 o 3 Mira, años más también. El programa Fortaleza que tiene la provincia, yo estoy abocado y responsable únicamente de la parte de prevención. Yo soy convencido de que la cuestión del narcotráfico es un problema mundial, de una economía internacional, de grandes potencias empresariales, que va a durar muchísimos años todavía, muchísimos años, y que lo que nosotros, y que las drogas van a circular por todos lados, Sí. porque nosotros podemos, como ahora últimamente pusieron las lanchas, los equipos de control, ellos van a pasar por jet, por submarino, Por bajo tierra. Sí. tienen plata para comprar, como bien dijiste, los políticos, los gobernantes, a todo el mundo lo compran. Por eso el trabajo que a mí me preocupa es el hecho de prevenir, de capacitar a la gente para que no tenga necesidad De consumir. Nada más. O que Eso sea es- más amplia la contención, vamos a Claro. decir. Y a raíz de eso que están hablando de consumición y todo eso que estamos tocando ya el tema,
A raíz de eso viene lo que van a hacer este sábado en la Plaza 25 de Mayo, Tony. Bueno, esto es lo que quería terminar de decir, de que precisamente, fíjate vos lo que se hace en la Plaza 25 de Mayo el sábado que viene, donde está abierta la posibilidad, eso es lo que nosotros queremos, que esto sea de puertas abiertas, Ajá. que basta de estar encerrado en una piecita de 2x2 Ajá. y se maneje una provincia o un país, basta ya. Entonces, hay que darle esto de que nosotros tratamos de hacer, por ejemplo en Betania, es decir, a cara limpia, iglesias abiertas, no quiero iglesias cerradas. Está bien. Y esto es lo que va a ser el sábado, de que esta expo, ¿cómo se llama? Va a ser todo un éxito, Ujú. porque es de puertas abiertas, es de mentes abiertas. Entonces estamos buscando precisamente eso, donde todas las iglesias de Resistencia van a estar presentes y alrededores. Y ¿Y alrededores, el ya mensaje pensé. cuál sería? Y el mensaje es decir, esto que es, ¿qué tenés vos para ofrecer? ¿Qué haces, qué estás haciendo vos para cambiar esta historia? Es lo que estamos haciendo nosotros precisamente. Claro. Pero ¿sabes cómo se da en todo esto? Esto precisamente es lo que se va a dar ahora en la plaza. Es lo que estamos haciendo nosotros. Ujú. El gobierno o profesional, el empresario, yo social, vos periodista, comunicador. Esto es lo que necesitamos. Ujú. A ver, no es tan difícil, sino que lo que no sabemos muchas veces es escucharnos a nosotros mismos. Tal No cual. podemos, no tenemos paciencia ni para escucharnos a nosotros mismos. Así es. O sea, siempre somos intolerantes en un montón de cosas. Fíjate vos las cosas que se pueden hacer. De que el año pasado, en este caso hubo más de, yo creo que alrededor de 500 personas fácil hubo ese día. Vos estuviste. Fácil. 28 de septiembre. Ahora, resulta ser de que se espera el doble casi. No se da abasto. Somos en la organización hay más de 50 personas. No da abasto la cantidad de gente para organizarse. Entonces, porque mucha gente hoy quiere participar, hoy quiere mostrarse, quiere saber de qué se trata y quiere introducir eso para llevarlo a su lugar. Fíjate vos que es toda una cuestión de ponerse de acuerdo, nada más, porque no es nada del otro mundo. Pero algo me quedó en el tintero. Yo lo que no sé es dónde enseñan a pensar, en qué universidad enseñan a pensar y por qué no se enseña a pensar. Todavía no encuentro una Es más contestación. fácil manejar al pueblo que no piensa. Exacto. Exactamente. Exacto. Entonces, Tal cual. ahí tenemos que hacer astutos. Yo, no me enseñaron a pensar, sí, pero yo siempre dije, no sé si está bien o está mal. No sé si está bien o está mal. Pero yo siempre dije, un 30% me va a dar la facultad, se va a dar el instituto, me va a dar todo lo que quiera. El 70% depende de mí. Tal cual. Por eso, esto que se va a hacer el sábado, que la es vocacional, es precisamente eso, mostrarte vos, porque vos sos importante, porque él es importante, porque vos también sos importante, porque todos son importantes. ¿Y por qué no nos dejan juntarnos? ¿Por qué no nos dejan juntarnos? Nos necesitamos. No de necesitamos. Exacto. Pero me quedo con lo que dijo el doctor. otro. Sí. Hay una generación que no sé en qué momento se cortó y que yo creo que fue en la década del 80, donde te obligaron a no pensar. ¿Por qué? Porque antes vos pensabas lo que querías hacer, pensabas lo que ibas a hacer, y otra cosa también es que nosotros nacimos con el pensamiento, nosotros somos pensadores. Nosotros pensamos, no vaya a creer que no accionamos algo sin pensar lo que te va a conseguir. Pero como dijo el doctor, hoy la juventud no piensa, acciona. Y es donde se pegan contra la pared porque nos miran consecuencias. Yo Es dije que- también, disculpa, Sí. dije también de que es fundamental el estímulo temprano de los Exacto. niños, Sí. porque el estímulo con afecto, con cariño, con lecturas, con juegos, con atención, hacen que se desarrollen las conexiones de las distintas áreas del cerebro. Tal cual. Cuanto más conexiones tenemos, aprendemos a observar mejor, a captar mejor, a pensar mejor y a actuar mejor. Hoy en día la juventud, yo siempre hago el hincapié, es decir, ¿por qué algunos jóvenes consumen y otros no consumen? Exacto.
simplemente porque no tuvieron la capacidad de poder elegir o de pensar o de sentir. Claro, el que consume es el que no se siente bien, el que no está conforme con lo que es, porque no tiene proyectos de vida o porque no tiene familia que la contenga. Tal cual. El que está bien, el que disfruta, el que realiza actividades, su profesión y progresa, no va a consumir porque sabe cualquiera, ¿no? sin saber la parte de toxicología, sabe que cualquier droga lo que hace es destruir el cerebro y la persona. Acá le hicimos la entrevista a ese chico que trajiste, Toné, que dijo, y yo me acuerdo bien que dijo que él empezó a consumir para hacerle la contra al padre. Sí. Sí, Le llamó la atención consumiendo. ¿Por qué se rompió el diálogo con el padre? ¿Qué ahora Sí, pasó? no le daban pelota, entonces el chico para que le den bolilla. De nuevo. O sea, se corta eso. De nuevo. Se corta. Algo que era fundamental antes en la escuela y que realmente le hacía que justamente crear lazos de amistad y pensar y compartir, que esa es una de las partes que nosotros como seres humanos nacimos para estar como en manada. O sea, La soledad te mata. Dejaron la música. Sí. No se enseña música, no se enseña guitarra, no se enseña canto. Labores no Hoy se enseña. sí. Labores de cola que no sé. Sí, pero Claro. te hacía usar La creatividad. te La hacía usar la creatividad, creatividad, exactamente. exactamente. Exactamente, La habilidad. lo didáctico, vamos Sí. a decir. O sea, tanto lo didáctico como el intercambio de palabras, la vinculación con el uno con el otro. Y eso genera, vamos a decir que yo creo que la educación es la base fundamental, que es lo que, por lo menos en los séptimos y primer año y segundo año que yo fui, tenía mucho más vinculación que los chicos que tienen ahora, vamos a Exacto. decir que no creo que hay muchos que ni se conocen o no se hablan. Tal cual. Sí, bueno. Doctor, ¿cómo afecta el entorno escolar y social a la adicción en los jóvenes? ¿Qué rol juegan los amigos, la presión de grupo y el acceso a la sustancia en esta población juvenil? Mira, yo el enfoque que le doy ahora a la parte de prevención es a rescatar valores. Está bien. Yo creo que hay que ser solidario pensando en el amigo, en el pariente que está consumiendo. O se inicia en el consumo, tratar de ayudarlo para que salga. Pero para eso tenemos que participar también la sociedad, los padres, instituciones. Un joven que consume, como recién dijimos, se siente solo. Entonces tenemos que ser solidarios, acercarnos, ver cuáles son sus necesidades antes que la droga trastorne el sano juicio. Qué importante. Tony, para cerrar el tema de la plaza, ¿a qué hora va a ser el evento y para qué público está direccionado, digamos? La plaza ya va a estar a disposición de la gente, porque es para la gente, Sí, a las 16 horas. 16 A horas. las 16 horas. Pero esa participación tiene que ser con esto que le decimos, que estábamos hablando hoy, Ujú. el estímulo. Va a haber interlocutores con la Sí, sociedad. Ajá, sí. El perfecto. estímulo a ver esto de qué nos está pasando, charlar, traerte tu sillita, Perfecto. vení, sentate, toma mate, ese espacio que por esas cosas de la vida no lo tenemos todos los días, pero tampoco se hacen este tipo de cosas todos los días. Ajá. Tenés una vez por año se hace. Bueno, ese momento que son 3-4 horas que Va a haber vamos a estar en la folletería plaza, también folletería donde se va a explicar, se va a cada cosa, porque es la manera de poder entender esto de lo que es la adicción. Porque muchas veces es como que a veces tocamos de oído. Sí. Me dijo Rodolfo que la adicción, me dijo el doctor, porque yo escuché que el doctor me dijo. Claro, sí. A ver, ¿qué es eso? Porque esto es lo que muchas veces yo también lo planteo cuando hacemos esos grupos. Bueno, vamos a tratar el tema de adicción. Ujú. Entonces le empezás a preguntar qué es adicción y no sabe absolutamente, nadie sabe qué es adicción. Qué Entonces, ¿qué vamos a tratar? O sea, bueno, pero la adicción es no consumir porque eso hace mal y qué sé yo. No, ¿qué es adicción? Decime. Una Porque si, enfermedad. claro, porque si no, estamos equivocando el camino.
De acuerdo. Por eso es lo que decimos, qué importante es ir a la raíz de decir y saber qué es lo que nosotros estamos dando y la buena información. Porque ahí va a estar, en la plaza va a estar la información en primer lugar, Para la de asistencia. lo que realmente conocen, porque están todos los días, están con ese tema, como otros también, otras necesidades también, que lo puede plantear ahí, porque nosotros estamos conviviendo permanentemente. Eso es lo que muchas veces decimos de la clase política. Vení, arrimate. El sábado tiene que estar lleno de políticos porque quieren saber. Exacto. Y creería yo que quieren saber. De acuerdo. Y vení, arrimate. No importa si sos radical, si sos peronista, si sos socialista, comunista, lo que sea. Exacto. Primero, la gente. Primero, la gente. Es lo mismo que nosotros. Yo soy católico. Yo me voy a cualquier iglesia, donde me llamen, no solamente iglesia, donde me llamen, voy. Pobre, rico, centro, no centro, y a veces andamos por tantos lugares, vos también haces lo mismo. Entonces, a ver, es la gente. Está bien. Ahora, ¿Fortaleza va a estar presente el sábado, doctor? No sé, institucionalmente no. Qué lástima, porque sería buen evento para poder complementar, digamos, esa Yo actitud voy a que estar tiene la presente iglesia. porque Porque ustedes se van a ir. Tony y Rodolfo y Salvador, ¿qué mensaje le darían, no sé, cualquiera de ustedes, a la gente que nos está mirando, a la gente que nos sigue y que realmente, más allá de la invitación que hizo Tony, qué mensaje le daría referente a estos temas, tanto el suicidio como la adicción? No, yo repito siempre lo mismo, es decir, el eje es la familia. Ajá. Recuperemos la armonía, el funcionamiento familiar, el objetivo de criar y desarrollar personas que sean útiles para la sociedad, y eso necesita mucha dedicación, mucho amor, mucho cariño. El problema social actual es, en cierta manera, el relaje, en cierta manera, de la función y estructuras de la familia. ¿Por qué digo estructura? Entre paréntesis. Sí. Hace un tiempo, cuando lo comenzaban a hacer el divorcio como de moda, yo planteaba la dificultad que iba a tener esta próxima generación. Bueno, no pasa nada, todos los chicos, la mayoría de los chicos en la primaria están con padres divorciados, me decían. Sí, perfecto. La educación no es lo mismo en una familia armónicamente formada que un papá de un lado y una mamá del otro lado. Los niños necesitan estructura, necesitan compromiso, estructura, necesitan afecto, cariño y límites necesarios para poder desarrollarse. Rodolfo. Que la sociedad se involucre más, o sea, a partir de lo que decía Tony, lo que decía el doctor, que nos involucremos más. También yo lo digo, me involucro un poco más, y empezar a preguntarnos qué hacemos nosotros para que esto cambie. O sea, ¿por qué? Porque puedo estar en mi casa sentado todo el día, o puedo ocupar una hora del día para ayudar a alguien. Y como decía el doctor, algo principal que se fue borrando y que hace que hoy tengamos la dirigencia que tengamos, política y social, económica y todo junto, los valores humanos. Hoy los valores humanos del ser humano cotizan en la bolsa. Hoy cotiza y es lo más fuerte que hay para... Así que hay que tender la mano y crear lazos de amistad, dice, que es lo mejor. Que lo escuchamos de todo, como dijo el Buda, Cristo, Alá, todo lo que sea, pero menos guerra y más diálogo. Tony. Sí, yo creo que pedirle a la clase política principalmente la humanización de una vez por todas, que seamos más que tengan que ver con lo humano, porque a veces elegimos proyectos inalcanzables, proyectos que están muy lejos de poder ser, cuando nosotros este paso
de este hueco que dijiste vos, ese negro que está ahí, los que estamos queriendo saltar, pero nos estamos olvidando que en algún momento nos vamos a volver. Por eso que cada proyecto, nosotros estamos convencidos de que cada proyecto hay una consecuencia. Y tenemos que saber cuál es la consecuencia, si es buena o es mala. Entonces, si va a haber una consecuencia y eso no favorece a quien realmente nosotros estamos dictando una ley para que eso sea factible y mejorar la calidad de vida del ser humano, bárbaro. Pero si es para perjudicar y tirar atrás o romper lo poco o mucho que podamos hecho o haber hecho nuestros antepasados, y estamos equivocados, estamos en ese camino, por lo menos aliviarle el dolor del día a día, de todos los días, porque eso es lo que cansa y eso es lo que te mata, eso es lo que hoy muchas veces, hoy le decía, precisamente le decía a mi hermana que cambiaban un montón de cosas y qué sé yo, digo, bueno, mira, yo sabía todo, estoy invirtiendo, le digo, mira, lo lamento en todo lo que vos estás diciendo, que me parece bárbaro, pero lo voy a invertir en mí. Yo le digo, hoy empecé yoga y estoy haciendo gimnasia y estoy haciendo un montón de cosas. Voy a invertir en mí porque necesito estar sano, necesito estar fuerte para que se produzcan estas cosas. Yo soy apenas un chiquitito de lo que se va a producir el sábado. Hay gente muy importante que dice, pero si yo no me cuido, no me protejo, yo nunca voy a tener esas aspiraciones de cambiar algo hasta el día que me vaya. Por lo menos decir, bueno, fui importante en este pequeño hecho. Eso es lo importante que nos vamos a hacer. Y somos el espejo, tenemos que saber también que somos el espejo de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nos están mirando a ver qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, como si fuera, no podemos vivir por el mundo como si fuera que nada pasa. Sí pasa. Nos están mirando, atentos, cuidado con lo que estamos haciendo, porque ellos son la continuidad de todo este proceso. Muchísimas gracias, doctor Cuneo, muchísimas gracias, Rodolfo, muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias. La verdad que es un tema apasionante que tenemos que continuar después, una evaluación de qué es lo que pasó en la plaza, y me gustaría profundizar después el tema fortaleza, que es un tema muy importante para la sociedad, doctor. Gracias a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias. Lo espero mañana a partir de las 20 horas, va a estar con nosotros aquí Rodolfo Rodrigo Salazar, contándonos, él es presidente de la Comisión de Lucha contra la Violencia Institucional en la provincia del Chaco. Así que va a estar mañana con nosotros para charlar de todos estos temas de violencia y acoso laborales que hay en distintas instituciones. Mañana nos va a contar él de qué se trata. Gracias, muchísimas gracias y será hasta mañana, si Dios quiere. Chao, chao.